Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, comenzamos los devocionales de esta semana y pongan mucha atención en lo que estudiaremos a través de la Biblia, a través de la palabra. Y hoy estudiaremos el creyente y la vida de fe. ¿Por qué la palabra dice que no es posible agradar a Dios sin fe? O más claro, que es imposible agradar a Dios sin fe. La Biblia nos revela el camino normal del andar del cristiano en pasajes en escrituras como Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe, Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, Segunda de Corintios 5:7, y andamos por fe, no por vista. Debemos de vivir por fe, pero aunque este principio puede ser captado fácilmente en la mente, no es experimentado tan pronto en la vida. La vida de fe no solo es totalmente diferente de la vida de sentimiento, sino que es diametralmente opuesta a ella. El que vive por la sensación solo puede seguir la voluntad de Dios o procurar hacer las cosas de arriba en momentos de estímulo o entusiasmo. Si el sentimiento de bienestar cesa, pues toda actividad termina. Y es muy distinto en el caso del que anda por la fe. La fe está anclada en aquel en quien cree, en lugar de estarlo en aquel que ejerce la creencia, esto es, en sí mismo. La fe no mira a lo que le sucede a él, sino a aquel en quien cree, aunque él pueda cambiar completamente. Aquel en quien cree no cambia nunca y por ello puede seguir adelante sin ceder o aflojar. La fe establece su relación con Dios y no considera sus sentimientos porque en lo que está interesado y basada es en Dios. La fe sigue a aquel en quien cree, en tanto que el sentimiento gira en torno de lo que uno siente. Lo que hace la fe es contemplar a Dios, en tanto que el sentimiento se contempla a sí mismo. Dios no cambia, es el mismo en el día nublado que en el día de sol, y de ahí que el que vive por fe no cambia. Como Dios expresa la misma clase de vida en la oscuridad que en la luz, pero el que vive por sentimiento tiene que seguir una existencia de altibajos porque su sentimiento está cambiando siempre. Lo que Dios espera de sus hijos es que no hagan del gozo o del goce el propósito de sus vidas. Dios quiere que anden creyendo en Él. Cuando corren la carrera espiritual tienen que proseguir tanto si las cosas son fáciles y cómodas como si son penosas y dolorosas. Nunca alteran su actitud hacia Dios para seguir sus sensaciones, por secos, insípidos u oscuros que se sientan. Siguen adelante, confiando en Dios y avanzando en tanto que conocen la voluntad de Dios. Pero con frecuencia su sentimiento parece rebelarse a seguir. Se vuelven en extremo melancólicos, apenados, abatidos, como si sus emociones les rogaran que hicieran un alto en toda actividad espiritual. Sin embargo, siguen como siempre, sin hacer el menor caso del sentimiento adverso, porque se dan cuenta de que es necesario que se haga el trabajo. Y ese es el camino de la fe, que no presta ni le pone atención a la emoción propia, sino solamente al propósito de Dios. Si creen que algo es la mentalidad de Dios, no importa el hecho de que el sentimiento no esté interesado, prosiguen adelante para ejecutarlo. El que anda por la sensación emprende solamente aquello en que está interesado. El que anda por la fe obedece la voluntad de Dios por completo y no le importa nada en su propio interés e indiferencia. La vida de sentimiento aleja a las personas de permanecer en Dios y las atrae a encontrar satisfacción en el goce propio, mientras que la vida de fe atrae a las personas a encontrar satisfacción en Dios por la fe, estando en posesión de Dios. Sus sentimientos de alegría no le añaden nada a su gozo, ni las sensaciones penosas
les dejan en un estado quejumbroso. Una vida de emoción lleva al creyente a existir por sí mismo, pero una vida de fe le capacita para existir para Dios y no ceder terreno a su vida del yo. Cuando el yo encuentra solaz y se complace, no se trata de una vida de fe, sino simplemente de una vida de sentimiento. El sentimiento exquisito en realidad complace al yo. Si uno anda en conformidad con la sensación, indica que no ha entregado su vida natural a la cruz. Todavía se reserva un lugar para sí y desea hacerse feliz, en tanto que simultáneamente continúa andando por el camino espiritual. La experiencia del cristiano desde el principio hasta el fin es un peregrinaje de fe. Por medio de la fe llega a poseer una nueva vida y por medio de ella anda por esta nueva vida. La fe es el principio del cristiano y este es el curso reconocido por los santos, por los creyentes, por los que creemos en Cristo. Pero aunque parezca extraño, son muchos los que pasan esto por alto en su experiencia. Se olvidan que el vivir y obrar por la emoción o sensaciones felices es hacerlo por vista y no por fe. ¿Qué es la vida de fe? Es una vida vivida de modo contrario a la de sentimiento, porque pasa por alto, por completo el sentimiento. Si los cristianos desean vivir por este principio, no deberían alterar su comportamiento o llorar amargamente como si fueran privados de su vida espiritual, siempre que se sientan fríos, secos, vacíos o doloridos. Vivimos por fe, no por gozo, no por sentimiento. Ahora, punto número 1. ¿Cuál es la obra más profunda de la cruz? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús dijo en Lucas 9:23 que tomáramos la cruz diariamente. Pero ¿cuál es la obra más profunda de la cruz? Cuando abandonamos la felicidad física y los placeres mundanos, es posible que lleguemos a la conclusión de que la cruz ha terminado su obra perfecta en nosotros. Y no nos damos cuenta de que en la obra de Dios, de anulación de la vieja creación, de la vida vieja en nosotros, queda aún una cruz más profunda que nos espera. Dios desea que muramos a su gozo y vivamos a su voluntad. Incluso si nos sentimos gozosos a causa de Dios y de su proximidad, en contraste con el estar gozosos a causa de la carne y las cosas terrenales, el objetivo de Dios, sin embargo, no es que gocemos su gozo, sino que obedezcamos su voluntad. Y la cruz debe seguir operando hasta que solo quede la voluntad de Dios. Si nos gozamos en la bienaventuranza que Dios nos da, es que todavía tenemos que experimentar la circuncisión más profunda por la cruz. El contraste entre la voluntad de Dios y el gozo de Dios es muy grande. La primera está siempre presente, porque podemos contemplar la mentalidad de Dios en sus disposiciones providenciales, pero el segundo no. El segundo no siempre está presente, puesto que es experimentado solo en ciertas circunstancias y en ciertas ocasiones. Cuando un creyente busca el gozo de Dios, acepta simplemente la parte de su propósito que le hace feliz. Mas si Dios le hiciera sufrir, al instante se rebelaría contra su voluntad. Pero la persona que recibe su voluntad como su vida va a obedecer y va a prescindir de lo que le hace sentir Dios. Y puede discernir entre las disposiciones divinas tanto en el gozo como en el sufrimiento. Durante el estado inicial de la experiencia de un cristiano, Dios permite que se deleite en su gozo, pero después que ha avanzado algo en su camino espiritual, Dios retira su gozo, porque es provechoso para el cristiano, para que madure. Como dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es necesario,
Dios se hace cargo del hecho de que si el creyente busca y goza esta clase de bienaventuranza durante demasiado tiempo, no va a ser capaz de vivir según cada una de las palabras que vienen de la boca de Dios. Y en lugar de ello, vivirá por completo por la palabra que le produce gozo. Y así permanece en el bienestar de Dios, pero no en el Dios que le da el bienestar. Y por esa razón Dios quita esas sensaciones placenteras para que cada uno de sus hijos pueda vivir exclusivamente para Él. Ahora, sabemos que el Señor, al comienzo de nuestro camino espiritual, normalmente nos consuela en las acciones en que sufrimos por amor a Él. Hace que el creyente sienta su presencia, que sienta su amor y experimente su cuidado para impedir que desmaye. Cuando el creyente capta la mentalidad del Señor y la sigue, Él generalmente le da un gran placer. Y aunque ha pagado algún precio por seguir al Señor, aún así, con todo, el gozo que obtiene sobrepasa con mucho lo que ha perdido, y por ello se deleita obedeciendo su voluntad. Pero el Señor percibe un peligro aquí. Al haber experimentado consuelo en el sufrimiento y felicidad al atender a su mentalidad, el Hijo de Dios de modo natural busca ese consuelo y gozo la próxima vez que sufre y obedece la voluntad del Señor, o bien espera ser ayudado inmediatamente con su consuelo y gozo. Y de ahí que sufre o hace la voluntad del Señor, no puramente por amor a Él, sino por amor a ser recompensado con consolación y felicidad también. Y sin estas muletas se ve imposibilitado para continuar. La voluntad del Señor pasa a ser inferior al gozo que Él concede en el momento de la obediencia. Y Dios se da cuenta de que su Hijo está más dispuesto a sufrir si es consolado, y se deleita en seguir su voluntad si se le concede gozo. Pero Dios ahora desea que aprenda lo que le motiva. Si sufre exclusivamente por amor al Señor o por amor a ser consolado. Si atiende la voluntad de Dios porque debe atenderla o porque de ello le resulta gozo. Y por esta razón, después que el cristiano ha hecho algún progreso espiritual, Dios comienza a retirarle la consolación y el deleite que le había dado en el momento del sufrimiento y de la obediencia. Y ahora el cristiano tiene que sufrir sin que se le suministre consuelo por parte de Dios. Sufre externamente, en tanto que el sentimiento interior es de amargura, y ha de hacer la voluntad de Dios sin el menor estímulo a su interés. Y verdaderamente todo es seco y sin interés. Por medio de este proceso, Dios ve precisamente por qué sufre el creyente por causa de Él y obedece su voluntad. Y Dios le pregunta: ¿estás dispuesto a sufrir sin ser compensado o recompensado con mi consuelo? ¿Estás preparado a sufrir simplemente por mí? ¿Estás dispuesto a ejecutar tu tarea sin que te interese en lo más mínimo? ¿Puedes hacerla simplemente porque este es mi propósito? ¿Estás dispuesto a emprender la labor por mí cuando te sientes deprimido, triste, reseco? ¿Puedes simplemente hacerla porque es mi obra? ¿Eres capaz de aceptar con gozo el sufrimiento físico sin la recompensa del refrigerio? ¿Puedes aceptarlo porque te lo doy yo? Esta es una cruz práctica por la cual el Señor nos revela si estamos viviendo para Él por fe o viviendo para nosotros mismos por el sentimiento. Pero con cuánta frecuencia hemos oído a algunos que dicen: yo vivo para Cristo. Pero ¿qué es lo que esto transmite o quiere decir realmente? Muchos creyentes imponen que si trabajan por el Señor o aman al Señor, están viviendo por Cristo. Pero eso dista mucho de ser exacto o de ser verdadero.
El vivir por el Señor significa vivir por su voluntad, su interés, su reino. Y siendo así, no hay nada para el yo, ni la menor provisión para el consuelo del yo, el gozo o la gloria del yo. El seguir la mentalidad de Dios a causa del consuelo o del gozo está estrictamente prohibido. El retroceder ante la obediencia, el cesar en ella o diferirla debido a sentirse deprimido, triste, abatido, es algo por completo inaceptable. Deberíamos saber que el sufrimiento físico solamente no puede ser considerado como sufrido por el Señor, porque muchas veces nuestros cuerpos están sufriendo dolor cuando nuestros corazones están llenos de gozo. Si realmente sufrimos por Dios, pues entonces no solo nuestros cuerpos sufren, sino que nuestros corazones están doloridos también. Aunque no haya el menor gozo, seguimos adelante. Entendamos bien que el vivir para el Señor significa no reservar nada para el yo, sino entregarlo voluntariamente a la muerte. El que es capaz de aceptarlo todo alegremente del Señor, incluyendo la oscuridad y la sequedad, y no hace el menor caso del yo, ese es el que vive por Él. Si andamos por la emoción, podemos ejecutar el deseo de Dios únicamente cuando nos sintamos bien, felices. Pero si vivimos por la fe, vamos a poder obedecer al Señor en toda circunstancia. Pero con cuánta frecuencia comprendemos que cierto asunto es realmente la voluntad de Dios, pero no tenemos el menor interés en ello. Y así nos sentimos secos cuando intentamos hacerlo. No sentimos que el Señor se agrada de ello, ni experimentamos su bendición o corroboración. Más bien sentimos como si estuviéramos cruzando el valle de la sombra de muerte, porque el enemigo está acosándonos en el camino. Y sin mencionar el número incontable de los creyentes que hoy ni aún siguen la voluntad de Dios. Hay los pocos que la siguen, que más o menos solo siguen la parte que les interesa, obedecen la mentalidad de Dios solamente cuando les acomoda, según su emoción y su deseo. A menos que avancemos por fe, vamos a procurar escapar a Tarsis, como hizo Jonás en Jonás 1:3, Jonás 4:2. Deberíamos inquirir una vez más sobre lo que es la vida de fe. Si uno vive creyendo en Dios bajo toda circunstancia, aunque como dice Job en Job 13:15, aunque me mate, en Él esperaré. Eso es fe, porque yo he creído, amado y confiado en Dios, voy a creer en Él, amarle y confiar en Él, me ponga donde me ponga. Y por más que mi corazón y mi cuerpo tengan que sufrir, lo voy a hacer. Pero hoy en día el pueblo de Dios espera sentirse en paz, incluso en momentos de dolor físico. Pero la pregunta es, ¿quién hay que se atreva a renunciar a esta consolación del corazón por amor a creer en Dios? ¿Quién hay que pueda aceptar gozosamente la voluntad de Dios y continuamente entregarse a Él, incluso cuando siente que Dios ha fruncido el ceño ante Él y piensa que desea matarle? Esta es la vida más alta. Naturalmente, Dios nunca querrá tratarnos de esa manera. Sin embargo, en su andar, algunos cristianos más avanzados parece que han experimentado algo semejante a una deserción así de Dios. Pero podríamos permanecer inmutables en nuestra fe en Dios si sintiéramos esto. Hay un libro de Juan Bunyan que se llama El progreso del peregrino, y él proclama cuando los hombres le buscan para ahorcarle: si Dios no interviene, daré un salto en la eternidad con fe ciega, venga el cielo o el infierno. Y aquí podemos ver un héroe de la fe. En la hora de la desesperación, él puede decir también: oh Dios, aunque tú me abandones, aún creeré en ti. La emoción empieza a dudar,
cuando lo ve todo negro, en tanto que la fe se aferra a Dios incluso frente a la muerte. Pero qué pocos son los que han llegado a este nivel. ¿Cómo se resiste nuestra carne a andar así con Dios a solas? La aversión natural a llevar la cruz ha impedido el progreso espiritual de muchos. Tienden a reservarse un poco de placer para ellos mismos. El perderlo todo en el Señor, incluso el placer del yo, es muy completo o demasiado completo como muerte, demasiado pesado como cruz. Pueden consagrarse plenamente al Señor, pueden sufrir dolores indecibles por Él, pueden incluso pagar un alto precio por seguir la voluntad de Dios, pero no pueden abandonar ese sentimiento evidente, trivial, del placer propio. Muchos acarician este consuelo momentáneo. Su vida espiritual descansa en esta parte de sentimientos. Si estuvieran dispuestos a ejercer el valor de sacrificarse a sí mismos en el horno encendido de Dios, sin mostrar compasión o amor para el yo, harían grandes progresos en su camino espiritual. Pero son demasiados los que en el pueblo de Dios permanecen sometidos a su vida natural, confiando en lo que se ve y se siente. Para conseguir seguridad, no tienen el valor ni la fe de lanzarse a lo invisible, lo no sentido, lo inexplorado, porque ya han trazado un círculo alrededor de sí mismos. Su gozo o su tristeza depende de una pequeña ganancia aquí o un poco de pérdida allá, y no aceptan nada inferior, y de esa manera quedan atados por su propio yo. Si los cristianos reconocieran que Dios desea que vivan por fe, no murmurarían contra Dios con tanta frecuencia, ni concebirían estos pensamientos de descontento. Pero con qué rapidez su vida natural quedaría eliminada por la cruz si pudieran aceptar el sentimiento de sequedad dado por Dios y pudieran considerar que todo lo que han recibido de Dios es excelente. Si no fuera por su ignorancia o mala voluntad, estas experiencias tratarían su alma del modo más práctico, capacitándoles para vivir verdaderamente en el Espíritu. Pero qué triste es que muchos consigan el éxito solo en algo tan trivial como lograr un poco de sentimiento de gozo. El que es fiel, sin embargo, es llevado por Dios a una vida espiritual auténtica. Y qué piadoso es su camino. Cuando la persona examina retrospectivamente, o sea, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, él reconoce fácilmente que lo ordenado por el Señor es perfecto, porque solo a causa de estas experiencias renuncia a su vida del alma. La necesidad desesperada que tienen hoy los creyentes es que se entreguen completamente a Dios y que no hagan caso de sus sentimientos. Pero esto no debe entenderse mal, como si significara que a partir de ese momento vamos a ser personas sin gozo. No, porque la palabra dice en Romanos 14:17, gozaos en el Espíritu Santo. Esa es la mayor bendición en el reino de Dios. También dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es gozo. Y si es así, pues ¿cómo podemos reconciliar esta aparente contradicción? Simplemente viendo que aunque perdemos el gozo en nuestro sentimiento, no obstante el gozo que ganamos resulta de una fe pura y no puede ser destruido, porque ya no solo se basa en sentimientos, sino en Dios. El gozo de este calibre va más profundo que la emoción. Al pasar a ser espirituales, abandonamos el antiguo deseo del placer propio y por ello, adicionalmente, la antigua búsqueda por el bienestar. Pero la paz y el gozo del Espíritu que surgen de la fe permanecen para siempre.
Ahora, número 2, ¿cómo es vivir según el Espíritu o andar según el Espíritu? Para andar según el Espíritu, un cristiano debe negar toda chispa de su vida de sentimiento. Tiene que moverse por fe y eliminar las muletas de la sensación maravillosa a la que se aferra de modo natural la carne cuando está siguiendo al Espíritu. Ni teme si no recibe ayuda del sentimiento, ni si el sentimiento se le opone. Pero cuando su fe es débil y él no sigue al Espíritu, entonces recurrirá o va a apoyarse de lo visible, lo sensible, lo palpable. La emoción reemplaza a la intuición en la guía del Espíritu y se debilita. El que permanece solamente en sus sentimientos llegará a ver que, habiendo buscado durante tanto tiempo sensaciones placenteras, pronto buscará también la ayuda del mundo, porque el sentimiento reposa solamente en el mundo. Un cristiano emocional con frecuencia emplea sus propios medios y busca la ayuda del hombre. El seguir la dirección del Espíritu requiere fe, porque generalmente es contraria al sentimiento. Sin fe, nadie puede en realidad seguir adelante. Una persona anímica deja de servir a Dios en el momento en que se siente deprimida. Por otra parte, uno que vive por fe no se demora para servir al Señor hasta que se sienta gozoso. Simplemente sigue adelante a pesar de todo, suplicando a Dios que aumente la fuerza de su espíritu para que pueda vencer todo sentimiento de depresión que pueda presentarse, y se fortalece en el Señor, como dice Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. Ahora, el último punto por hoy: la vida de la voluntad. ¿Cómo es eso? La vida de fe puede ser llamada la vida de la voluntad, puesto que la fe no se ve afectada por aquello que uno siente, sino que decide por medio de la voluntad obedecer la mentalidad de Dios. Aunque el cristiano pueda no sentir el deseo de obedecer a Dios, aún así quiere obedecerle. Y encontramos dos clases opuestas de cristianos. Una depende de la emoción. Si se siente feliz y contento, va a hacer las cosas. Pero la otra confía en la voluntad renovada de Dios. Un cristiano que confía en el sentimiento solo puede obedecer a Dios cuando está sacando estímulo de su sentimiento. Y esto es un sentimiento estimulante. Sin embargo, el que depende de la voluntad decide que va a servir a Dios, cualquiera que sean las circunstancias o los sentimientos. Su voluntad refleja su opinión real, en tanto que su sentimiento solo es activado por estímulos exteriores. Desde el punto de vista de Dios, no tiene mucho valor el hacer su voluntad a causa de la sensación placentera. El hacerla así es solamente estar persuadido por el gozo de Dios y no por la aspiración voluntaria y espontánea total de hacer su voluntad. A menos que no sienta el menor goce ni sea estimulado por ningún sentimiento maravilloso, pero con todo se decida hacer la voluntad de Dios, el cristiano no puede contar su obediencia como verdaderamente valiosa, porque fluye de su corazón sincero y expresa su respeto a Dios y desprecio al yo. La distinción entre el cristiano espiritual y el anímico se halla precisamente aquí. El anímico se considera a sí mismo de modo primario y por ello obedece a Dios solo cuando siente que su deseo está satisfecho. Pero el espiritual tiene una voluntad que coopera plenamente con Dios y por ello acepta su designio sin vacilar, aun cuando no tenga ayuda y estímulo exterior. ¿Y de qué tenemos que gloriarnos si obedecemos a Dios solamente cuando experimentamos gozo en nuestro cuerpo, o bien gozamos del Señor cuando sufrimos? Precioso es a la vista de Dios
si decidimos obedecer su mentalidad y sufrir por Él incluso, si el consuelo, el amor, la ayuda, la presencia y el gozo del Señor están ausentes. Pero hay un gran número de creyentes que desconocen el hecho de que el andar por el Espíritu es andar por la voluntad que está unida a Dios. Una voluntad que no esté unida a Él no es de confianza y es voluble. Se requiere una voluntad que esté entregada enteramente a Dios para escoger lo que el Espíritu desea. En el primer estado de su experiencia cristiana, oyeron que otros santos creyentes gozaban de un gozo indecible durante la obediencia o el sufrimiento. Admiraron ardientemente una vida así, por lo que también se ofrecieron exclusivamente al Señor con la esperanza de poseer esta vida más elevada. Pero en realidad, tras su consagración, experimentaron una y otra vez la intimidad y amor del Señor que les hizo llegar a la conclusión de que su esperanza se había realizado. Pero pronto estas experiencias maravillosas pasaron a la historia. Ahora, debido a que no se dan cuenta de que la expresión de la verdadera vida espiritual no surge del sentimiento, sino de la voluntad, muchos sufren dolores indecibles porque creen que han perdido su vida espiritual cuando no sienten ninguna sensación de felicidad. Y estos, en los momentos de abatimiento, es necesario que averigüen si su intención original de consagración ha cambiado o si todavía tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Están todavía dispuestos a sufrir por Él? ¿Hay algún cambio en su disposición a hacerlo todo o ir a cualquier parte por Dios? Si estos deseos no han sido alterados, su vida espiritual no ha retrocedido, pero si estos deseos han cambiado, su vida en el espíritu ha retrocedido verdaderamente. Y tal como el retroceso de uno es debido a ninguna pérdida de gozo, sino a la debilidad de su voluntad a obedecer a Dios, de la misma manera su progreso no es debido a que ahora posean muchos sentimientos deleitosos que antes no tenían, sino debido a la unión más profunda de su voluntad con Dios, que están más bien dispuestos a seguir sus deseos. La piedra de toque de la vida espiritual auténtica es hasta qué punto nuestra voluntad está unida a la de Dios. Las sensaciones buenas o malas, los sentimientos gozosos o tristes, no sirven en modo alguno como indicador. Si uno tiene la voluntad de ser fiel a Dios hasta la muerte, por seco que se sienta su curso espiritual, pasa a ser el más noble. La espiritualidad se mide por nuestra voluntad, porque despliega nuestra condición de modo patente. Cuando nuestras decisiones y predilecciones son entregadas a Dios, podemos decir con seguridad que nos hemos entregado a Dios y ya no obramos como ejerciendo señorío sobre nosotros mismos, porque el yo se halla en oposición a la vida espiritual, como Pablo dice en Gálatas 5:16. Y con el yo quebrantado, esta vida próspera. Si el yo permanece fuerte, esta vida va a sufrir. Y en consecuencia, podemos juzgar sobre nuestra espiritualidad mirando a la voluntad. El sentimiento, por el contrario, es muy diferente, porque incluso si poseemos las sensaciones más gloriosas, a pesar de ello estamos llenos del yo y recibimos satisfacción y placer para el yo. Que los que sinceramente se esfuerzan por crecer espiritualmente, no se dejen engañar pensando que el sentimiento es su principio de vida, porque esto les llevará a estar siempre atentos a esas sensaciones variables y poco confiables. Por eso, llévense esto, mañana continuaremos. Debemos de asegurarnos de que la voluntad de Dios es totalmente ofrecida a Dios. Gozo o no gozo es algo
que no hay que considerarlo. Dios quiere que vivamos por fe. Él quisiera que viviéramos por fe y que estuviéramos satisfechos solamente con su voluntad, privados de consolación o deleite durante tiempo. Pero la pregunta para concluir hoy, ¿estamos dispuestos a vivir así? Deberíamos deleitarnos en haber obedecido la mentalidad de Dios, no en haber recibido gozo. La voluntad de Dios sola debería ser suficiente para hacernos gozosos. Mañana el Señor nos va a confrontar. Mañana entraremos por qué el hombre ama tanto el mundo y las cosas del mundo que nos alejan de Dios. Pero por hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, al único Dios que la merece. Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, como dice tu palabra, Señor. Pero también quieres que crezcamos, que no confiemos en la vida del alma, en la vida del sentimiento, donde solamente nos confiamos o te servimos o nos acercamos a ti cuando nos sentimos bien, y no por el cumplir y el hacer tu voluntad. Que hoy, Señor, rompamos con esa vida del yo siento, el yo pienso, el yo quiero, que de verdad muramos al yo, porque podemos ver por las reacciones propias de cada uno que el yo sigue dominando. Queremos que nuestra opinión prevalezca, queremos que lo que nosotros decimos se haga, queremos imponer nuestra voluntad. Pero ¿qué de tu voluntad, Señor? ¿Por qué no procuramos hacer tu voluntad y no la nuestra? Aún tú, cuando estabas en el huerto del Getsemaní y oraste al Padre, diciendo: Padre, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú mismo sometiste el yo, tu alma, a la obediencia del Padre, y eres nuestro mejor ejemplo, Señor. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros podamos ofrecer nuestra voluntad a ti, Señor. Que podamos eliminar todo sentimiento que quiera manipularnos, todo pensamiento, Señor, que se revela en contra de tu voluntad, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.